Padreidi.com presenta Un faro en el horizonte. Historias de un santo. 21 de abril. San Conrado Birdorfer. Hermano religioso que nació en Parsam, Alemania, de padres labradores, y después de una juventud ejemplar, profesó en la orden capuchina en 1842. Durante 43 años ejerció el oficio de portero en el convento de Altötting, Baviera, célebre santuario mariano, dando a todos ejemplo de oración, caridad activa y paciencia. Lo canonizó Pío XI en 1934. Este admirable santo capuchino es, como quien dice, de ayer. El autor de estas líneas recuerda que el día en que Fray Conrado fue beatificado, 15 de junio de 1930, tuvo la dicha de comentar sus virtudes en compañía de un anciano misionero de la Araucanía, Chile, que vivió varios años en el mismo convento en que nuestro santo era portero. Su figura tiene toda la frescura de las flores recién cortadas. Sus ejemplos son de una actualidad que debe hacernos mucho bien, y esa actualidad añade un nuevo encanto a la vida ejemplar de este santo capuchino. A nadie le habría ocurrido pensar jamás que la portería de un convento pueda ser campo propicio para grandes hazañas, ni pedestal apropiado para conseguir la inmortalidad. Una puerta y una campana, y junto a ellas un hombre sin literatura y sin armas, un hombre que va envejeciendo poco a poco, con una tenue sonrisa en los labios, que no grita, ni escribe, ni pronuncia discursos, que casi no habla, que se mueve pausadamente atendiendo a los innumerables llamados de los que llegan al convento. Este es el hombre, famoso hoy en todo el mundo, y ese fue el escenario donde se deslizó toda su vida, recogida y silenciosa. Debo confesar que los capuchinos fuimos los primeros en sorprendernos al escuchar las maravillas y portentos que se contaban de aquel humilde hermanito lego que perteneció a nuestra numerosa familia. Los primeros en asombrarnos ante los rápidos procesos de beatificación y canonización de aquel religioso que murió hace pocos años, dejando en los libros de su convento apenas un nombre, desprovisto, al parecer, de todo relieve y de toda gloria. Cuando comenzó a hablarse de Fray Conrado, vióse al punto que no era uno de tantos, uno más entre esos buenos religiosos que viven y mueren en nuestra compañía, dedicados al silencio y a la oración. La figura del portero de Altötting empezó a crecer victoriosa. Se agigantó con el estudio minucioso de sus virtudes, y entonces caímos en la cuenta de que realmente nos encontrábamos ante un hombre extraordinario, ante un prodigioso santo, digno de figurar entre las almas más puras y perfectas de la orden seráfica. Los milagros que siguieron a estos comienzos de gloria vinieron a demostrarnos que Dios quería fijar la atención del mundo moderno en este religioso de nuestros días, confundiendo la soberbia de los grandes, caldeando la frialdad de los tibios, enseñando a todos de manera admirable los rumbos olvidados de la perfección cristiana. La vida de este santo moderno es además para nosotros los capuchinos una garantía de que el primitivo y austero espíritu de nuestra orden se conserva en su prístino vigor, de que es posible la perfección en todos los siglos si seguimos los excelsos caminos trillados por nuestros mayores. Hay también otra lección para todos los cristianos en la vida sencilla de San Conrado, y es que la santidad no consiste en obras extraordinarias, ni en penitencias asombrosas, ni en oraciones extáticas, sino en la simple y pura observancia de los deberes propios de cada uno, bajo el impulso de la gracia y del amor a Dios. Fray Conrado nació en 1818 en la pequeña aldea de Parsam, Baviera, Alemania, de padres cristianos, Bartolomé Birdorfer y Gertrudes Niedermayer,
labradores acomodados. Eran el tipo de esos fornidos campesinos alemanes que saben unir la piedad con el trabajo, el tesón con la dulzura. Cuando nacía un hijo en aquel hogar, no se permitía a los demás hermanos acercarse a él para darle el beso de la fraternidad, antes de que fuese bautizado. Juan, nuestro santo, fue hecho cristiano el mismo día de su nacimiento. Después de la ceremonia, llamó Gertrudis a sus 8 hijos y prestándoles al nuevo vástago les dijo: ahora sí, abrazadle, besadle. Juanito es un ángel, un amigo de Dios. La vida de esta familia es un modelo de honradez y de poesía cristiana. Rezan todos juntos y de rodillas el Ángelus y el Rosario. Cuenta un testigo. Se fomenta la devoción a la Virgen. Se narran las historias del Antiguo y Nuevo Testamento, que tanto agradan a los niños. Se vive una vida de paz inalterable, de suerte que un anciano que estuvo muchos años al servicio de aquella casa ha podido decir al fin de sus días: en la casa de los Bindorfa, la vida era un idilio sagrado y patriarcal. Una persona que conoció por aquellos días al pequeño Juan ha dicho: le gustaba orar y oír hablar de Dios. Es fácil imaginarse al piadoso niño sentado en su sillita baja, al amor de la lumbre, escuchando atentamente las enseñanzas de sus padres, los ojos iluminados por el fuego y embellecidos por la inocencia, mirarían fijos y candorosos, ora al Padre, ora a la Madre, sin perder una tilde de tan preciosas lecciones. Su corazón sentiría crecer las santas emociones del amor divino, los nobles deseos de la santidad, el horror a todo pecado, la simpatía por la virtud. Un día le llamaría la atención la vida de un santo, se entusiasmaría con algún ejemplo de penitencia y de oración, y se recogería interiormente para decirse con firme esperanza: así seré yo. Su madre, viéndole tan atento, le hacía con frecuencia esta pregunta: Juan, ¿quieres amar a Dios? Y él contestaba con ansia: mamá, enséñeme usted cómo debo amarle con todas mis fuerzas. El párroco del pueblo empezó a interesarse vivamente por aquel niño que a los 6 años sabía el catecismo y hablaba de las verdades religiosas con la serenidad de un hombrecito, y cuya conducta angelical era un modelo precioso para todos. Entre sus compañeros de estudio o de juego, la presencia de Juanito Bindorfa era el más eficaz de los sermones. En la escuela, en la calle o en el templo, el pequeño era ya considerado como un futuro santo. Un día, uno de sus compañeros de juego lanzó colérico una blasfemia contra Dios y la Virgen. Juan palideció repentinamente como herido por un rayo. Las lágrimas saltaron de sus ojos y cayó de rodillas implorando misericordia para el blasfemo. Según iba creciendo en edad, se confirmaba el espíritu de recogimiento y de oración, que sería más tarde el alimento preferido de su vida religiosa. Todas las criaturas le hablaban de Dios y le impulsaban al amor y a la alabanza del Creador. El espíritu de San Francisco de Asís, eminentemente poético, entraba pleno de encantos en aquel corazón sensible e inocente. Hasta los 14 años, la vida del joven fue una sucesión continua de las más puras alegrías y de apacibles goces familiares, pero muy pronto la mano de Dios quiso probarle también en el áspero camino del dolor. Bartolomé y Gertrudis murieron santamente, dejando a sus 10 hijos el recuerdo de las más altas virtudes. Las lágrimas de la resignación vinieron a ser el bálsamo cristiano de aquella familia huérfana. La paz siguió inalterable, prescindiendo la vida de todos, gracias a la influencia y exquisito tacto de Juan, a quien todos sus hermanos, a pesar de sus pocos años, obedecían y respetaban como a jefe moral y representante perfecto de las virtudes de los padres difuntos. Con 14 años dejó su primitivo convento con destino a una nueva fundación en el pueblo de Proceno.
donde enseguida se hizo conocida por su virtud, conquistando la admiración y la confianza de todos. Mucha gente, encantada con ella, deseaba que fuera elegida priora del monasterio a pesar de tener poca edad para ello. Entonces los lugareños consiguieron las dispensas necesarias para tal fin. Así, antes de cumplir los 15 años, la joven religiosa recibió la incumbencia de celar por las demás hermanas. Considerándose indigna de la función que había recibido, Inés redobló las oraciones y sacrificios. Pasó a alimentarse solamente de pan y agua, teniendo por cama el suelo frío y como almohada una piedra. Perseverante en la oración, obtenía todo lo que a Dios le suplicaba. En una ocasión, deseosa de tener alguna reliquia de los santos lugares donde Jesús había vivido y derramado su preciosísima sangre, una fuerte ventolera llenó sus manos de polvo. Un ángel le había llevado un puñado de tierra de la que había sido salpicada por la sangre de Cristo. Y por si no bastara, a continuación, el ángel le entregó un trozo de vasija de barro, en la cual la Santísima Virgen había bañado al niño Jesús en su infancia. Amante de la Eucaristía, se sentía constantemente atraída por Jesús sacramentado, y no perdía un minuto en el que pudiera estar delante del sagrario, y muchas veces, cuando no existía oportunidad de comulgar de las manos de un sacerdote, tenía como ministros a los propios ángeles. No obstante, más que para su provecho espiritual, sus ardorosas oraciones servían para beneficiar a las almas que a ella se acercaban. Había en una ciudad vecina a Proceno un poseso que se comportaba de forma cada vez más alarmante. Como ningún sacerdote de la región conseguía resolver el caso, los parientes del pobre hombre, desesperados ya y deseosos de obtener su curación, decidieron recurrir a la santa abadesa, cuyos milagros eran conocidos en los alrededores. Dándose cuenta de que sería imposible de llevar al atormentado hasta ella, le pidieron que los acompañara hasta el infeliz. Tan pronto como la sierva de Cristo entró en la ciudad, el orgulloso e insensato demonio, que hasta hacía poco parecía no darle importancia a ninguna palabra que le decían, empezó a hacer rodar violentamente de un lado a otro el cuerpo del poseso. Al pisar la santa religiosa, el umbral de la puerta de la casa, se escuchó el lloriqueo cobarde y derrotado del demonio diciendo: «Ya no puedo quedarme aquí, porque la Virgen Inés ha entrado». Con eso, el atribulado hombre se vio libre del espíritu que desde tanto tiempo lo torturaba. Alma contemplativa, de sólida vida interior, Santa Inés progresaba cada día en el perfeccionamiento espiritual, sin dejarse llevar nunca por las preocupaciones terrenas. Ni la escasez de dinero, ni la falta de pan constituían obstáculo para la impetuosa abadesa. Ante cualquier problema material, dirigía sus súplicas a Dios, siendo eficazmente atendida. Numerosas veces multiplicó los panes a fin de alimentar a las religiosas de su monasterio, y al no haber vino en una de las casas de familia que visitaba, transformó el agua en vino, como Jesús en las bodas de Caná. Tras una visión en la que quedaba claro que era voluntad de Dios que se fundara una nueva casa religiosa en la colina de Montepulciano, donde había sido atacada por los cuervos, Inés salió hacia allí con algunas religiosas para erigir un monasterio bajo la regla de Santo Domingo. Obtenidas las donaciones necesarias, adquirió todo el terreno de la cima de la colina, en la cual construyó, además del convento, una iglesia dedicada a la Virgen. Celosa abadesa, procuraba con sus amonestaciones y ejemplo incentivar a sus subalternas a la entrega a Cristo cada vez más radical, sin dejar tampoco de hacer milagros para ayudarlas. Cierta vez, una joven religiosa de ese monasterio se quedó ciega, y para que no tuviera que abandonarlo con el fin de tratarse de la dolencia, la santa le restituyó la vista diciéndole: «Lo que Jesús y yo queremos es que de aquí en adelante no has de llorar trabajos o males temporales,
sino que por amor de Dios has de dejar todo afecto terreno, de modo que conserves tu corazón libre por el solo amor del divino esposo. Un domingo estaba en oración cuando un ángel le entregó un cáliz junto con las siguientes palabras: Bebe, esposa de Cristo, este cáliz que el Señor Jesús también bebió por ti. Después de esta aparición, la santa abadesa enfermó gravemente. Aquel que otrora la había llamado para una vida de lucha, pidiéndole ya a los 9 años de edad la perseverancia en los buenos propósitos, a pesar de la presión contraria de sus padres, ahora la invitaba a que le acompañara a lo alto del Calvario, uniéndose a él en la aceptación de nuevos padecimientos. Atendiendo a la petición de sus hermanas religiosas, Inés empezó a visitar las aguas termales de la ciudad de Cianciano, con el objetivo de restablecer su salud. Al poner los pies en el agua para bañarse, el lugar se llenó del ya conocido y misterioso maná que caía del cielo. También brotó allí una nueva fuente que por los méritos de la santa comenzó a curar a numerosos enfermos. Durante sus idas a estos baños, obró muchos milagros, entre ellos la resurrección de un niño que se había ahogado, haciendo tan solo la señal de la cruz sobre el cadáver. Después de tantas curaciones y prodigios allí realizados por intercesión de la virtuosa religiosa, el lugar recibió el nombre de Fuente de Santa Inés. De regreso al monasterio, sus dolores se recrudecieron aún más y el 20 de abril de 1317, terminado su recorrido por esta vida, Santa Inés partió hacia la eternidad. Antes, incluso de que fuera difundida la noticia de su muerte, al rayar el alba, una mujer acometida por una gravísima enfermedad en el brazo se acercó a las puertas del monasterio pidiendo ver a la fallecida abadesa. Les informó a las hermanas que había tenido una visión por la noche en la que la santa, llena de luz y rodeada de ángeles, le decía que tocara su cuerpo y quedaría curada. Aquel inerte cadáver, marcado por heroica santidad, continuaba beneficiando a las almas y alcanzó la curación de la afligida mujer. Hechos similares a ese se dieron durante varios días después de su muerte, y su cadáver empezó a exhalar un perfume celestial que se esparció por todo el monasterio, así como un olorosísimo bálsamo se desprendía de él en abundancia. Santa Catalina de Siena cultivó una intensa devoción a Santa Inés, pues el Señor le había revelado que en el cielo serían grandes compañeras. En una de sus visitas a Montepulciano, al inclinarse para venerar los restos mortales de la santa, milagrosamente los pies de ésta empezaron a moverse, elevándose hasta sus labios, que con extrema reverencia los besó. Y la venerable religiosa así permaneció, con uno de sus pies un poco en alto, como recuerdo del estupendo acontecimiento. Hasta hoy día, estando su cuerpo semi-incorrupto, puede ser venerado en el santuario de Montepulciano en Italia, con un pie más alzado. Allí Santa Inés ha beneficiado a numerosas almas con prodigiosas curaciones físicas y espirituales, mereciendo ser aclamada como intercesora de los necesitados y terror de los espíritus infernales. Inés Segni, Santa Inés de Montepulciano, fue canonizada por el Papa Benedicto XIII en el año 1726. Fray Conrado había hallado además un tesoro escondido. Junto a la puerta encontró una celdilla pequeña y oscura, oculta debajo de la escalera, rincón que nadie habitaba y que era conocido con el nombre de celda de San Alejo. El corazón de Fray Conrado saltó de gozo al fijarse en la única ventanita que tenía aquel cuchitril. Daba precisamente a la iglesia, y desde allí podría ver, siempre que lo quisiera, su amado sagrario. El santo portero bendijo a Dios por el hallazgo inesperado.
Subió a la celda del padre guardián y le rogó con infantil insistencia que le permitiera habitar en la celda de San Alejo. Fray Conrado no la hubiera cambiado por nada del mundo. Desde entonces sería el nido de sus amores, su cielo en la tierra. Al encerrarse en su rincón todos los momentos libres, nadie notaría sus fervores, sus plegarias, sus penitencias. Allí podría dar rienda suelta a todas las efusiones de su corazón, y cuando suene la campana, saldrá sin meter ruido y estará en la portería antes que puedan impacientarse los visitantes. Qué poco necesita Fray Conrado para estar contento. ¿Cómo se puede encontrar el paraíso debajo de una escalera? La vida del santo portero, durante los 40 años de permanencia en Altötting, estuvo sujeta a un horario jamás alterado. A las 3 de la mañana baja a la iglesia, hace una larga oración, prepara la sacristía, adorna los altares, ayuda a las primeras misas en el santuario de María, mientras el hermano sacristán, enfermo y anciano, puede gozar de un poco de reposo. En la primera misa, Fray Conrado comulga todos los días con la compostura y el fervor de un serafín. Los superiores, en atención a su angelical pureza y a los evidentes frutos que sacaba del banquete eucarístico, le concedieron esa gracia, a pesar de que la comunión diaria era entonces un caso excepcional. Uno de los más grandes amores del santo portero era la devoción a Jesús crucificado. El crucifijo es mi libro, decía. Una mirada a la cruz me enseña en cada momento el modo de portarme. Cuando Fray Conrado hacía el Vía Crucis, las lágrimas saltaban de sus ojos y parecía no poder apartarse de las distintas estaciones. No menos de 1 hora empleaba en ese piadoso ejercicio, sacando de él aquella humildad y mansedumbre que eran sus rasgos más característicos y visibles. La vida penitente de nuestro santo tuvo en la cruz su origen, su sostén y su poesía. La devoción a la Virgen María es otro delicado matiz de esta alma llena de perfecciones. Desde los primeros años de su vida aprendió, de labios de su Santa Madre, el amor a María. La edad no hizo sino robustecer y hermosear esta devoción. En el convento de Altötting es el portero de la Virgen, el celoso propagador de su culto, el apóstol de sus bondades y el juglar enamorado de la Reina de los cielos. Los que llamaban a la puerta ya sabían que las primeras palabras de Fray Conrado serían un saludo cortés mezclado con una invitación al amor de Jesús y María. En la celda de San Alejo rezaba diariamente el oficio parvo de la Virgen y la corona de la Inmaculada. Leía libros que trataban de sus virtudes y de sus glorias, meditaba en sus perfecciones, dirigía frecuentes miradas hacia el altar de su reina. Un estudiante de Neutötting cuenta el caso siguiente. Un día observé cómo el ardor de su devoción a María se manifestaba de una manera visible y prodigiosa. Globos resplandecientes como de fuego salían de sus labios y subían hasta la imagen de la Madre de Dios. Después presencié muchas veces el mismo fenómeno. Otras muchas personas fueron testigos de parecidos espectáculos. No era un secreto para nadie que el portero de los capuchinos de Altötting estaba enamorado de su celestial señora. La mansedumbre y la caridad de Fray Conrado se hicieron proverbiales en toda la comarca. Las pruebas más crueles llovían sobre él, pero jamás se le vio perder un átomo de aquellas virtudes. Había en la vecindad una pobre mujer, medio demente, que durante más de 20 años molestó al santo portero con impertinencias e insultos de la más baja índole. Fray Conrado le daba todos los días lo mejor de sus limosnas. Recibía las palabras de la loca con una sonrisa de indulgencia y siempre tenía para ella una frase de piedad y de simpatía.
Una vez, después de haber repartido a numerosos pobres todo lo que tenía a su alcance, se presentó un pordiosero de feroz catadura. Fray Conrado, compadecido de su aspecto miserable, le dijo amablemente: «Voy a ver si encuentro algo para ti». Y a los pocos minutos regresó de la cocina con un plato de sopa humeante y apetitosa. El mendigo prueba con avidez la primera cucharada, pero no la encuentra a su gusto. Levanta el plato en sus manos y en un arrebato de ira lo lanza al suelo gritando fuera de sí: «Cómetela tú, si quieres, frailón». Fray Conrado, sin turbarse, se arrodilla tranquilamente, recoge los trozos del plato y dice al iracundo mendigo: «¿No te gusta? Espérame un instante, voy a traerte otra cosa mejor». Y en efecto, vuelve a la cocina y regresa rápidamente con otro alimento más sabroso. Otras veces los niños abusan de su paciencia heroica, llaman a la puerta y se esconden en cuanto ven que el portero aparece. Al minuto, otra llamada y otro chasco, y así muchas veces, sin conseguir que Fray Conrado pierda por un momento su admirable mansedumbre. Desde la ventanita de su portería, Fray Conrado ejecutaba un apostolado intenso y variado, cuyos frutos se recogían en abundancia por todas partes. En una ocasión, un padre vio en la iglesia a un joven con todo el aspecto de un criminal, pero de un criminal arrepentido, porque estaba llorando amargamente y sin consuelo. El padre le preguntó: «¿Por qué lloras?». Y el joven, avergonzado y tembloroso, le contestó: «Porque soy el mayor pecador del mundo, pero quiero confesarme y enmendarme. He ido a pedir un pedazo de pan a Fray Conrado, y al darme la limosna ha fijado en mí su dulce mirada con tal insistencia y con tan elocuente reproche que me ha conmovido y quiero cambiar de vida. Quiero que Fray Conrado pueda mirarme de otro modo». Otro día, el portero comenzó a reprender a una joven vestida con poca decencia y añadió proféticamente: «Señorita, vístase mejor, que ese traje que lleva es indigno de una futura monja». La muchacha, algunos años más tarde, fue una religiosa ejemplar. Otras veces reúne junto a la puerta a varios granujillas y, adivinando su ignorancia religiosa, les enseña pacíficamente todo el catecismo y les prepara para la primera comunión. Pero su apostolado irresistible es el del ejemplo de todas las virtudes. Una señora que le conoció escribe: «La venerable figura de Fray Conrado está todavía vivamente impresa en mi memoria. Recuerdo hasta el presente el modo de presentarse en la portería, con los ojos bajos, la cabeza inclinada, con el rosario y el crucifijo en la mano, y moviendo los labios que no cesaban de rezar. Quien quisiera que lo veía», escribe un sacerdote amigo de nuestro santo, «se sentía lleno de veneración hacia él y movido a imitarle. Por su rostro se adivinaba la unión íntima de su corazón con Dios y se tenía la impresión de hallarse ante un santo. Los vagabundos y mendigos llegaban a sentir tal emoción ante él que muchos de ellos acabaron por hacerse religiosos, movidos por la santidad de Fray Conrado, que era el mejor amigo de los pobres, su consuelo, su maestro y su padre. Solo él parecía ignorar sus méritos y virtudes, cuya fama empezaba a divulgarse por toda Alemania. La humildad le hacía creerse el más grande de los pecadores. Cuando alguien le pedía el auxilio y valimiento de sus oraciones, el humilde portero solía decir con deliciosa ingenuidad: «Pedirme oraciones a mí. Ya se ve que usted no me conoce. De todos modos, lo mejor será que nos encomendemos mutuamente». El padre Victricio, provincial de Baviera, hombre de eminente virtud, a quien esperamos ver pronto en los altares,
Un día alabó calurosamente la virtud de Fray Conrado en presencia de varios religiosos. El buen hermanito, confuso ante aquellos elogios, rompió en amargo llanto y exclamó lleno de vergüenza: ¿qué ocurrencias tienen los santos?, atribuyendo a una desmesurada bondad del padre Victricio aquellas alabanzas que le dolían más que los vituperios. Los dones sobrenaturales de profecía y adivinación con que Dios favoreció a Fray Conrado dieron a veces a los religiosos del convento sorpresas desagradables. Un padre, que debía predicar un sermón de mucho compromiso, se retiró para preparar más tranquilamente su trabajo. Creíase libre de toda molestia, escondido en lo más alto de la torre, y empezó a repasar su sermón. A los pocos minutos, siente la voz del santo portero, que le llama desde la escalera y le dice que una persona le espera en el confesionario. Terminemos este rápido bosquejo de la vida de San Conrado con algunas frases expresivas de su propia pluma. Son trozos de sus cartas y de sus apuntes espirituales, que afortunadamente se conservan como preciosas reliquias. Mi vida, escribe, consiste en amar y padecer. En el amor de mi Dios no hallo nunca límite, y no hay cosa en el mundo que me sea obstáculo para ese amor. Me encuentro unido con mi amado mucho más de lo que puede expresarse con palabras, y las mismas ocupaciones, que son múltiples, no tienen otro efecto que estrecharme más y más a él. Le hablo con toda confianza, como un niño a su padre. Me asalta el temor, dice en una carta, de no amar a Dios. Yo, que quisiera ser un serafín de amor e invitar a todas las criaturas para que me ayudasen a amar a mi Dios, voy a terminar, porque esto va demasiado largo. El amor no conoce límites. Así, con esa sencillez encantadora, y con esos arrebatos que parecen copiados de una epístola de San Pablo, expresaba el santo portero sus anhelos de toda la vida, y en esa atmósfera de amor divino vivió hasta que su corazón dejó de palpitar en la tierra. Fray Conrado fue haciéndose viejo sin sentirlo. Llegó a los 76 años con las mismas aspiraciones de su juventud. Su barba blanca y sus cabellos canos eran ya una aureola de madurez y de candor. Un día, después de comulgar con inusitados transportes de fervor, siente el llamamiento del cielo. Las piernas se niegan a sostenerle en la tierra. Apoyado en su bastón, con el aliento entrecortado, llama a la puerta del padre guardián y le dice: «Padre, ya no puedo más». 3 días de lenta agonía, nuevos incendios de amor al recibir los últimos sacramentos, el amor a su Dios, como una llamita temblorosa en los ojos, en los labios, en el corazón. La lámpara del sagrario aletea moribunda. De repente, suena la campana de la portería y vuelve a sonar. El portero suplente debe de estar ocupado. No hay nadie que acuda al imperioso sonido que llega a los oídos del enfermo. Fray Conrado se levanta, toma una vela en la mano, requiere su bastón y sale por el claustro apoyándose en la pared. Un joven religioso que le vio a punto de caer pudo convencerle de su temeridad y le ayudó a acostarse. El sábado 21 de abril de 1894, día dedicado a la Virgen, mientras la campana de la torre tocaba el Ángelus, Fray Conrado, el portero de María, se durmió plácidamente para despertar junto a su querida reina. Uno de los presentes, viendo su última mirada de felicidad, exclamó: «La Santísima Virgen sin duda ha venido al llevar al cielo el alma de Fray Conrado». Apenas el cadáver del humilde lego capuchino descansó en el sepulcro, la fama de sus virtudes traspasó los límites de su patria y llegó rápidamente hasta los últimos rincones del mundo. El milagro, sello que suele poner Dios a sus obras, vino también a glorificar la santidad del desconocido portero de Altoti. Dios quiso manifestar,
con un elocuente prodigio lo mucho que se había complacido con la devoción de Fray Conrado a su Madre Santísima. El dedo anular de la mano izquierda, en el cual nuestro santo acostumbraba a sujetar el rosario, se conserva todavía sin corrupción. Los procesos de beatificación y canonización se terminaron con gran rapidez. El 15 de junio de 1930, Fray Conrado fue beatificado y el 20 de mayo de 1934, canonizado. La Iglesia Católica proclamaba por boca de Pío XI la gloria de San Conrado de Parsam. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad. Amén. Feliz y bendecido día. La Virgen me los acompañe hoy y siempre.